Profe, el arte de pensar. ¿Perdón? ¿Me oyes? Sí, buenos días, Sí, estimados profe. estudiantes. Bueno, estoy comenzando la grabación. Les decía, antes de empezar a grabar, que la asignatura filosofía, desde el punto de vista de cómo la vamos a llevar en estas 4 semanas, permítame presentarme antes de todo. Mi nombre es Carlos Cuellar y les estaré acompañando en la asignatura durante estas 4 semanas. Vamos a tener diferentes actividades a lo largo de las 4 semanas. Y bueno, si ya han visto clase anteriormente conmigo, pues saben que yo al final pues les doy una semana más para entregar las actividades. Es decir, esta asignatura, hoy estamos a 17 de octubre, finalizaría el día, a ver, buscar aquí en el almanaque, el 7 de noviembre, ¿sí? Entonces tendrían hasta el 14 Qué Mucho la pena, profe. llamada. de Se oye noviembre. entrecortado. No se le Profe, no se le entiende. entiende nada. Perdón. No se le entiende nada. ¿Aló, me oyen? ¿Ahora sí? Bien. Pues ahora Vamos sí, a... señor. ¿Sí me oyen? Sí, ahora sí. Bien, quizás Sí, estaba un poco señor. lejos. Quizás estaba un poco lejos del micrófono. Bien, entonces les decía, repito nuevamente, la idea de la materia es que de alguna forma eh, aprendamos de esas enseñanzas de los filósofos para enfrentar las adversidades del mundo cotidiano, ¿sí? Adaptar esa sabiduría a los sucesos producto de los cambios intempestivos del destino y de esa vida diaria tan agitada que a veces llevamos. Para eso, pues nos vamos a regir por el libro de texto que va a ser ese libro que les envié el día de ayer. ¿Sí lo recibieron anoche? Por el grupo de WhatsApp. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, Entonces, bien. Saludos por allí a los que ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar allí ideas en las clases, en las materias anteriores. Bueno, entonces les decía que el libro de texto va a ser ese libro que les envié la noche anterior y van a leer desde la página 6, desde el prólogo, hasta la página 40, donde termina el primer capítulo, ¿sí? Para responder a estas preguntas que están allí, a estos elementos que están allí en la pantalla. ¿Sí los observan? ¿Sí? Sí, señor. Dice, mencione la razón por la que los filósofos de la antigüedad fueron llamados sabios. La segunda, ¿qué es la filosofía? La tercera, describa la relación entre filosofía y psicología. Y la cuarta, describa de qué forma las enseñanzas de los filósofos Sócrates, Epicuro, Epícteto, Diógenes nos pueden aportar elementos que fortalezcan nuestra mente a fin de afrontar los hechos de nuestra vida diaria. Bien, entonces, como les digo, profe, disculpe, ¿de qué página hasta qué página? desde la página, desde el prólogo, que creo que es la página 6 o 7, hasta el final del capítulo 1, De las que 6:40. de la 6 a la 40, exactamente. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a tomarnos, como les digo, un tiempo prudente para leer eso esta mañana, ¿sí? Obviamente voy a adelantarles algunas cosas, ¿sí? De lo que dice el libro, ya les he comentado algo, pero antes que eso también permítanme comentarles respecto a la evaluación, les estaba diciendo, antes de que me aclararan de que no se escuchaba muy bien, muchas gracias por la aclaratoria, puesto que esto me permite comunicarme mejor con ustedes y que el mensaje llegue. Entonces, les decía que van a tener entonces hasta el 17 de noviembre para enviar las tareas, ¿sí? Para enviar las 4 tareas en dado caso de que se atrasen en el envío de algunas, ¿sí? Esto con respecto a la evaluación, ¿sí? Con respecto al taller del día de hoy, como les mencionaba, es responder estas 4 preguntas. La idea es que los lean, después los discutamos y al final respondamos el taller. La idea de que también asistan a la clase, pues es que tengan
un avance con respecto a la realización del taller frente a aquellos que no, lamentablemente, pues no pueden estar presentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué los filósofos de la antigüedad fueron llamados sabios? Como bien ustedes algunas veces habrán escuchado, la filosofía viene de la etimología de del vocablo griego filia, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, ¿sí? Amor por la sabiduría, ¿sí? Entonces, estos personajes, particularmente esos que vamos a tratar en la clase, Sócrates, Epicuro, Epícteto y Diógenes, de alguna manera, obviamente hubo unos precursores antes de ellos, que trataron de explicar las respuestas a diferentes elementos de la vida, del mundo exterior e interior. Trataron de responder a esas preguntas a través de algo que se llamaron los mitos, ¿sí? Pero posteriormente a esos elementos prefilosóficos, ¿sí? De los mitos, estos personajes a los cuales vamos a hacer mención, Sócrates, Epicuro, Epícteto y Diógenes, ya recurrieron a otros métodos como el uso de la razón, el uso del razonamiento. La razón tiene que ver con el uso de la mente. Como podemos ver entonces, la filosofía es una disciplina que obviamente que está circunscrita exclusivamente al ejercicio de los seres humanos, es decir, los animales no racionales no pueden filosofar, ¿sí? Entonces, dice por allí el mito, eh, los mitos que trataron de explicar de alguna manera el mundo, que los titanes, que eran los dioses, los antiguos dioses que crearon el mundo, dotaron a cada uno de los seres vivientes de un don o de un regalo en particular. Entonces a las aves les dotaron de alas, a los peces se les dotaron de la capacidad de vivir en el agua. A cada uno pues le fue asignando un don, le fueron asignando un don, y al final a los seres humanos, ¿sí? Como ya se habían acabado todos los dones, les tocó el don de la inteligencia, que de alguna manera, como dice también otro mito, ¿sí? Le fue arrebatado un pedazo de esa inteligencia a los dioses. Entonces, por eso se dice que también el ser humano es hecho de alguna manera a semejanza de los dioses. Entonces, la filosofía tiene que ver con el amor por la sabiduría, la sabiduría. Y estos filósofos que les menciono, Sócrates, Epicuro, Epícteto y Diógenes, se encargaron, como les decía, de buscar una relación cordial con la vida que llevaban, con la manera de relacionarse con el entorno y también de relacionarse con ellos mismos. Por eso se les llamó sabios, porque de alguna forma buscaban el bienestar, vivir de acuerdo a la naturaleza propia del hombre, vivir de acuerdo a las voluntades, a las elecciones y no a las imposiciones de otros entes. Obviamente ya vamos a ver en la escuela estoica, en la escuela de los estoicos, no se pueden cambiar. Disculpe. Es una de las principales características del estoicismo, ¿sí? Perdón. Los sabios Epícteto y Diógenes. Pero de otra forma también, bueno, la filosofía posteriormente... Disculpe, aparte de profesor, buscar, hay una persona que tiene el micrófono activado. por favor. ¿Sí? Qué ¿Me pena, decía? profe. Es que alguien tiene el micrófono activado y estamos escuchando todo su pleito interno. Qué pena. Perdón, voy a suspender, disculpen, o voy a hacerles un llamado, por favor, a que no quiero suspenderles el micrófono, ¿sí? Por si acaso desean participar, pues también quiero que lo hagan, ¿sí? Entonces voy a suplicarles, les voy a pedir que por favor, si en dado caso tengan que participar de manera externa a la clase, silencien el micrófono ustedes voluntariamente y no me obliguen a mí a hacerlo, ¿sí? Bien, entonces, les decía que posteriormente a estos filósofos, ¿sí? Que se preocuparon por llevar una vida de bienestar, una vida acorde con la naturaleza propia de ellos, y que inclusive asesoraron a reyes y grandes
guerreros eran recibidos en las cortes en algunos casos para aconsejar a reyes y nobles, porque eran admirados por su estilo de vida. Ya al final del libro van a ver inclusive esa anécdota de Diógenes cuando está tomando el sol y llega Alejandro Magno a ese pueblo en el cual vivía Diógenes, y Alejandro Magno, eh, ese gran conquistador de diferentes tierras, el macedonio Alejandro Magno, que había conquistado gran parte de los territorios conocidos hasta ese momento, uno de los grandes conquistadores y estrategas o genios militares y estrategas militares de la época y del mundo inclusive hasta este punto en que lo conocemos, conocía de Diógenes y de su sabiduría. Y Alejandro Magno le dice a Diógenes, Diógenes, soy Alejandro Magno, pídeme lo que desees. Y Diógenes, desde su desparpajo y tranquilidad que le caracterizaba, le dijo, lo único que te puedo pedir es que te apartes porque me estás me estás haciendo sombra, me estás quitando el sol, y en este momento pues mi único deseo es recibir el sol. Eso nos da una muestra de cómo Diógenes apreciaba el vivir el presente, sin ambiciones de riquezas, sin ambiciones de otra naturaleza, que simplemente llevar una buena relación consigo mismo y con la vida que llevaba de acuerdo a su naturaleza. Bien, entonces, de alguna forma les decía que posteriormente a estos filósofos griegos y también algunos romanos que vamos a analizar, vinieron otras escuelas del pensamiento ya más basadas en la razón, ¿sí? Ya más basadas en elementos que fueron derivando en la división de la filosofía como como madre de las ciencias hasta el siglo XVI. La filosofía estuvo fuertemente relacionada con las ciencias. Las ciencias, recordemos que existen dos tipos de ciencias, las ciencias formales y fácticas, tales como la matemática, y las ciencias naturales, tales como la biología, la física, la química. Entonces, hasta el siglo XVI, la filosofía estuvo fuertemente relacionada con la ciencia. Ya a partir del siglo XVI, estas dos disciplinas se separan y la filosofía, pues, se divide en diferentes ramas, así como, por ejemplo, la matemática se divide en geometría, se divide en trigonometría, en cálculo infinitesimal, entre otros. Así también la filosofía tiene sus ramas. La filosofía se divide, por ejemplo, en la metafísica, que es la ciencia o la rama de la filosofía que trata de explicar la realidad, lo que es real y lo que de alguna forma no se puede caracterizar como real. La epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, y se derivan pues también diferentes ramas de la filosofía, como la filosofía del derecho, la filosofía inclusive de la religión, entre otras. Bien, entonces eso para darnos un paseo de lo que tiene que ver con el elemento de la filosofía. Luego, pues también allí en el libro, en la primera parte, no sé si es en el prólogo o en el prefacio, en la parte del prefacio, ¿sí? Donde describe la relación entre filosofía y la psicología, se habla de que la filosofía es de alguna manera la que plantea las preguntas, la que de alguna forma busca los elementos trascendentales del buen vivir, y la psicología trata de resolver esos problemas, trata de alguna manera de dar respuesta a esas preguntas. También habla de que la psicología de alguna forma debe aportar elementos positivos, no solamente resolver problemas, sino también elementos positivos. Es decir, la psicología no solamente debe buscar, por ejemplo, disminuir la ansiedad en el paciente, sino también a vivir plenamente, a vivir alegre. La psicología no solamente de alguna manera debe eliminar o tratar de eliminar el miedo, sino también actuar, a vivir libremente a las personas. Entonces, bueno, un poco que indaguen allí sobre esa relación entre la filosofía y la psicología. Y finalmente, bueno, pasearnos un poco por los pensamientos de los filósofos que les menciono para ver de qué manera eso nos puede ayudar a afrontar nuestros problemas de la vida diaria. Entonces vamos a tomarnos, atención, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor. Bien, vamos a tomarnos hasta las 10 de la mañana, ¿sí?
Bueno, hasta 20 para las 10 de la mañana. 1 hora y son las 8:30, ¿sí? Hasta las 9, no, vamos a dejarle 1 hora y media, ¿sí? Hasta las 10 de la mañana para que ustedes lean y traten de responder a esas preguntas. ¿Les parece bien el tiempo? ¿O desean menos o más? No sé, ustedes me retroalimentan allí. ¿Aló? ¿Me oyen? Nos desconectamos. ¿Les parece bien el tiempo? ¿Hasta las 10? Para que lean y traten de Profe, responder. o sea que debemos leer, ¿sí? Sí deben leer hasta la página 40 para de alguna manera indagar sobre esos ítems y luego discutirlos en la segunda parte de la clase luego que regresemos, ¿sí? O sea, debemos leer la página de 6 a la 40 y Sí, responder estas 4 preguntas exactamente. Para luego sin entonces, estar en la clase, perdón, yo me voy a sin mantener, estar en la clase. yo me voy a mantener aquí conectado y voy a responder las preguntas que me hagan mientras tanto. Ok. Luego, a las 10 regresamos y empiezo entonces a discutir sobre cada uno de esos puntos en profundidad, para que ustedes después entonces ya a lo largo de la semana mejoren el taller y lo envíen, ya con lo que han leído y lo que yo les he explicado en la clase. A las 10 que regresemos, debemos responderle a usted lo que respondimos de las 4 preguntas. Sí, pero eso no va a ser evaluado. Lo que quiero decir es que lo discutamos para que después lo mejoren, ¿sí? Sí, Ok. señor. Eso lo vamos a evaluar. Van a tener tiempo de enviarlos hasta el próximo domingo. Listo, dale, profe. Bien, y ese es el taller del día de hoy. Bien, entonces yo voy a salir un momento porque ya los 45 minutos de Zoom pasaron y debo volver entonces a entrar. Yo me voy a mantener en línea para responder a las interrogantes que se le presenten durante esta hora y media. Dale, profe. Bien, Gracias. bien. No se vayan a desconectar, yo voy a salir, pero ustedes deben volver otra vez a hacer clic en el vínculo, por favor. De hacer lo que se propone. Perdón, disculpe, no había empezado a grabar, disculpe que me interrumpí. Cree en sí mismo, ¿sí? Sí, que creen que va a ser capaz de, o sea, que se enfoca, que tiene fe de que va a ser capaz de hacer lo que se propone. Exactamente, ¿sí? Fe es creer Eh, sin haber visto, ¿sí? La persona que tiene fe es porque cree sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto, porque tienen fe, ¿sí? Entonces, esa fe puede ser la autoconfianza que tiene la persona en sí mismo, ¿sí? Desde el punto de vista general, desde el punto de vista cristiano, pues es la fe en Dios, el creer en Dios sin haber visto milagros, sin haber visto a Dios en sí. Bueno, los milagros de alguna manera son la manifestación de Dios, ¿sí? Pero entonces, desde el punto de vista general, es válido lo que nos comenta la compañera. ¿Nos repites tu nombre, por favor? Viviana. Viviana, muchas gracias nuevamente. Tiene que ver con la autoconfianza. Ya vamos a ver más adelante que una de las características del líder, de una persona que se considera líder, tiene mucho que ver también con la sabiduría y con algo que vamos a ver más adelante, que es una de las virtudes más importantes. Pero uno de esos elementos también importantes en el liderazgo es la autoconfianza, que es la fe en sí mismo. Por allí existe un dicho popular que dicen, por allí en películas, en chistes que escuchamos a veces, no, es que usted sí se tiene fe, usted sí se tiene fe, ¿sí? Tenerse, ¿sí lo han escuchado? Tenerse fe. Yo sí, profe. Bien. Cuando la persona se tiene fe, quiere decir que cree en sí mismo, ¿sí? Que de alguna forma, está seguro de que sus acciones van a ir de alguna forma encaminadas hacia la consecución de un resultado deseado, hacia el logro de las metas, ¿sí? A veces, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la religión, estos dos elementos de alguna forma divergen, ¿sí? Porque la religión se basa en el dogma de la fe, ¿sí?
el dogma de la fe, pues obviamente es la creencia sin haber visto. Sin embargo, para muchos filósofos, por eso muchos filósofos a veces se alejan de la teología, del estudio teológico, de la religión, ¿sí? Porque para ellos el principal elemento es el raciocinio, es decir, el uso de la razón, ¿sí? Bajo el cual todo debe tener una explicación, ¿sí? Para poder creer debe ser explicado, y muchas veces las cuestiones de fe, las cuestiones de los milagros, pues no tienen explicación racional o, si se quiere, científica. Por ejemplo, cuando se habla de un milagro de una persona que estaba, por ejemplo, desahuciada por los médicos, que no tenía cura, y de la noche a la mañana esa persona se cura, ¿sí? Hablamos de que existe un milagro. Y una de las razones para que un milagro, por ejemplo, sea validado ante, por ejemplo, el ente que declara a los santos, que es el Vaticano, la comisión específica que se encarga de eso, es que haya sido, de alguna manera, tenga un aval médico, que el médico haya dicho de alguna forma de que no existía cura posible, ¿sí? Que fue de alguna manera obra divina. Entonces, a veces van en contraposiciones esos elementos científicos, filosóficos y religiosos. A veces existen choques entre esos criterios, puesto que la base de la religión es el dogma de la fe, el creer sin haber visto. La base de la teoría científica es la experimentación, si hablamos específicamente de las ciencias naturales, ¿sí? Y si hablamos del punto de vista de las ciencias fácticas, hablamos de los teoremas, las tesis establecidas que no pueden ser de alguna manera cambiadas, ¿sí? Y si hablamos del punto de vista filosófico, generalmente ya después del siglo IV después de Cristo, después de los pensadores socráticos, ya de alguna forma la filosofía tomó un rumbo ya más alejado de la explicación en base a los mitos y al pensamiento socrático, y de alguna forma se afianzó más en el uso de la razón. Bueno, de hecho, hasta el siglo XVI, en el cual pues la ciencia se mantuvo un poco estancada, ciencia y filosofía caminaron de la mano ya a partir del siglo XVI. El pensamiento científico empezó más orientado hacia la experimentación, hacia el uso del método científico, y la filosofía pues tomó otras ramas. De alguna manera su aporte a la ciencia va orientado más hacia la realización de las preguntas que de alguna forma deben abocarse en el elemento epistemológico de la base del conocimiento, ¿sí? La base del conocimiento que va a tomar en consideración el elemento científico para validar algunas teorías, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de esto porque de alguna forma hablábamos de las virtudes, que son algunos de los elementos que caracterizan a los sabios. Una persona que se denomina sabia, obviamente, generalmente porque ha estudiado, porque ha profundizado en un conocimiento, pero que también a la vez ha internalizado ese conocimiento. No solamente se ha quedado con ese conocimiento desde el punto de vista teórico, sino que lo ha puesto en práctica, ¿sí? Porque si no, simplemente la persona que ha estudiado y no pone en práctica ese conocimiento para tomar decisiones acertadas, pues simplemente sería un teórico, un estudioso. Pero para de alguna manera ser denominado sabio, es necesario poner en práctica ese conocimiento para dirigir la vida por un camino de virtud, por un camino orientado hacia el bien. Ya lo vamos a ver más adelante en una cita en la cual se habla de la ética, específicamente desde el punto de vista de que la vida feliz va obviamente dirigida hacia una vida ética, y el elemento de la ética principalmente tiene que ver o está relacionado principalmente con la consecución del bien, una vida orientada hacia el bien. Aunque obviamente los filósofos tienen alrededor ya de 2000 años debatiéndose entre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Pero en general existe una concepción respecto a lo que podría denominarse el elemento del bien, ¿sí? No causar daños a los demás, no hacer a los demás lo que no te gustaría que que te hicieran a ti, entre otras cosas. Esos son elementos que van encaminados en el orden de la justicia y en general de la virtud.
y generalmente todas las religiones también coinciden en los elementos que están relacionados con la consecución del bien, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del Código de Hammurabi, cuando hablamos de los 10 mandamientos, cuando hablamos de las bases de las religiones monoteístas, mayormente conocidas, como son la religión musulmana, la religión judía y la religión cristiana o católica, pues la mayoría convergen en una serie de elementos comunes orientados hacia el no matar, hacia el no mentir, hacia una serie de elementos que, bueno, podrían encerrarse dentro de lo que denominamos nosotros los 10 mandamientos. Y el elemento principal, que viene a enseñar Jesucristo, ¿sí? Que es ama al prójimo como si te amases a ti mismo. Allí se encierra todo el pensamiento cristiano en general. Bien. Entonces, esto porque estábamos hablando de lo que es la sabiduría. Una persona sabia es una persona que de alguna manera toma decisiones correctas en beneficio de su propia vida y en beneficio de los demás, ¿sí? En la consecución del bienestar, un bienestar encaminado hacia el logro del bien y de una vida obviamente justa para la mayoría. Bien, entonces decíamos, cita allí Walter Rizzo, el libro El Camino de los Sabios de Walter Rizzo postula orientaciones para afrontar los desafíos personales que nuestra época nos plantea. No es un libro de recetas ni de técnicas, sino de orientaciones que invitan a pensar nuestra relación con el presente y a actuar con él. Bueno, ya vamos a ver más adelante que uno de los elementos que proclama uno de los autores, ¿sí? Al final del capítulo, en la página 40, tiene que ver con esto, con el vivir el presente. Uno de los elementos principales de la sabiduría es vivir de acuerdo a la naturaleza de cada quien, tomar las decisiones acertadas y vivir en torno al presente. Bien, ¿qué más podemos conseguir por allí? Se les llamó sabios, para contestar a la pregunta, ¿sí? Se les llamó sabios por la relación inteligente que tuvieron con su propia vida. O sea, la inteligencia y la sabiduría van alineadas de acuerdo con esto, ¿sí? Muchas veces algunas definiciones de sabiduría van alejados del elemento de la inteligencia, pero es inteligente aquella persona que toma decisiones propias para llevar a cabo, o para de alguna manera vivir una vida feliz, una vida plena. Entonces, se les llamó sabios por la relación inteligente que tuvieron con su propia vida y con la de sus contemporáneos, ¿sí? Es decir, no solamente basta con satisfacerse a uno mismo a través de una vida plena, sino también llevar una relación adecuada con las personas que nos rodean, con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? En su tiempo, ya vamos a ver más adelante también que uno de los filósofos que vamos a mencionar habla de lo que uno de los elementos para ser felices también tiene que ver con el mantenimiento de la amistad, ¿sí? El vínculo que mantenemos con los demás, el establecimiento de amistades, ¿sí? Entonces, en su tiempo fueron vistos y reconocidos como maestros, dado que su sabiduría de la vida, es decir, el modo como vivían, la comunicaban y la compartían, y con ello contagiaban a otros, lo que mencionaba por allí, creo que era Viviana o Karina, ¿sí? En el sentido de que entusiasmaban a los otros, precisamente por eso se les denominaba maestros, porque conformaban las denominadas escuelas del pensamiento, ¿sí? Algunas escuelas pues eran irreverentes, como los seguidores de Epícteto, de la escuela de los cínicos, que, bueno, menciona allí en el libro, se menciona que algunos llevaban una vida irreverente, desafiaban el modus vivendi de la época, quizás como también una crítica, predicaban con el ejemplo, quizás como una crítica a la supuesta democracia ateniense o de alguna manera hacia el estilo de vida de los gobernantes, ¿sí? Entonces, realidad que quizás no escapa mucho de esta época actual. Entonces vemos también que otra de las características que deben tener las personas sabias es que predican con el ejemplo, ¿sí? Por eso contagiaban a otras, porque aparte
y ya lo vamos a ver en el primer capítulo, cuando de alguna forma se habla de la coherencia. La coherencia tiene que ver con que practican lo que predican, y eso era lo que también hacían los sabios. De alguna forma, la mejor manera de enseñar era con el ejemplo. Ya vamos a ver más adelante una cita en la cual, pues, uno de estos filósofos, simplemente con el actuar, rebatía una de las tesis de sus adversarios filosóficos. Entonces, esa es la característica principal de los sabios, esos que vemos allí, ¿sí? Fueron llamados sabios por la relación inteligente con su propia vida y con la de sus contemporáneos, y fueron vistos y reconocidos como maestros dado que su sabiduría de la vida, es decir, el modo cómo vivían, la comunicaban y la compartían con ellos y contagiaban a otros, es decir, tenían discípulos que de alguna forma eh, llevaban a otras latitudes, llevaban a otras tierras ese conocimiento, y todo ese conocimiento de alguna forma se aglutinaba en las denominadas escuelas del pensamiento filosófico. Bien. También para nosotros hoy, estos sabios son como lo dice Walter Rizzo, un soplo refrescante. Tal como lo sabían de manera clara los antiguos filósofos, la sabiduría no es algo dado y definitivo. Hay que buscarla, y tal búsqueda exige un camino, diseñar trayectorias, establecer unas rutinas, unas prácticas, unos hábitos, unos ejercicios. Bueno, entonces coincidimos en que este elemento del saber vivir, de vivir con sabiduría, de alguna forma de aprender a tomar decisiones correctas, de llevárnoslas bien con nosotros mismos y los que están a nuestro alrededor, debe ser una práctica constante, un ejercitar diario, una búsqueda consciente del elemento de la virtud en cada una de nuestras acciones. Es decir, siempre de alguna manera debemos tener nuestro pensamiento la máxima de que para vivir felices es necesario vivir de acuerdo a la ética, es decir, actuar con rectitud en cada una de nuestras acciones. Si vivimos conforme a la ética, pues obviamente nuestra conciencia estará tranquila, podremos dormir tranquilos, podremos de alguna manera alcanzar la paz en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no se trata de copiar al pie de la letra el estilo de vida de estos filósofos, que algunos eran ascetas o de alguna forma se retiraban a vivir en solitario, algunos de estos, sino que se trata de copiar algunos principios o poner en práctica algunos principios específicos de cada una de las escuelas del pensamiento de estos personajes, ¿sí? Entonces se trata, como dice más adelante, de que cada quien debe ir moldeando su propia escultura. Por allí hay un filósofo, un pensador, no sé si lo han escuchado, Osho, se escribe O-S-H-O. Tiene varios libros allí, el libro del hombre, el libro de la mujer, y hay muchas citas por ahí que aparecen en Facebook, en las redes sociales, con pensamientos de Osho, O-S-H-O. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Alguna vez sí lo alcancé a escuchar, profe. Perdón, ¿tú eres? Es que no veo aquí el nombre de cada uno. Viviana, profe. Ana, gracias. No, profe, yo nunca lo he escuchado. Bien. Osho, pues, fue un pensador o un filósofo, creo que fue hindú, ¿sí? La última parte de su vida la vivió en los Estados Unidos, ya al final de su vida, por allá en los años 80, con un pensamiento un poco controversial para la época, en la cual pues gobernaba en los Estados Unidos el presidente Ronald Reagan. No me voy a meter en esas profundidades de pensamientos políticos, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, algunas opiniones de este filósofo Osho eran bastante controversiales, sobre todo desde el punto de vista de la filosofía o de las creencias judeocristianas, pensamiento religioso predominante en Norteamérica. De hecho, bueno, Norteamérica es, a pesar de todo lo que se pueda decir,
una sociedad bastante conservadora, ¿sí? Y bueno, por emitir algunos juicios en contra o algunas ideas que iban en contra del establishment, fue apresado y pasó sus últimos días en la cárcel. Bueno, existen muchas teorías allí al final respecto a la muerte de Ocho. Pero bueno, a pesar de ese pensamiento controversial, ¿sí? Ocho habla de algo que se denomina el Sorba al Buda. El Sorba al Buda. ¿Alguna vez vieron la película Sorba al griego? Sorba Pues, profe, lo que usted está diciendo es más parecido a la vida del Dalai Lama. el Sorba al griego, sí, es una película, bueno, ya, Sí, ya ganadora de un Oscar. Pues habían dos personajes, sí, pero había un personaje que siempre se escapaba, que nunca estaba, era, a veces tenía una vida licenciosa, ¿sí? Y decía que había que vivir la vida, que había que disfrutar, que había de alguna manera que estar con las chicas, beber vino, que la vida era una sola, en resumen, sí. Y el pensamiento de Ocho, bueno, dice que el hombre obviamente es el sorba desde un principio, porque estamos hechos de materia, de alguna manera, si el pensamiento cristiano, ¿sí? La carne de alguna manera es débil, ¿sí? Pero que obviamente sí, el deber de cada uno es perfeccionar esa carne, es decir, alejarse del pecado. Entonces, eso es lo que de alguna manera eh, sintetiza Ocho allí en esa frase, sorba al Buda, cuando dice que obviamente inclusive Buda, antes de su iluminación, fue sorba, ¿sí? Bueno, inclusive Mahoma también antes de su iluminación, pues se le critica alguna vida licenciosa que tuvo, ¿sí? Entre otras cosas. Lo que se quiere decir allí es que todos los hombres, de alguna manera, tenemos debilidades, pero a través de la práctica consciente de la búsqueda de la sabiduría, debemos alejarnos de los vicios, debemos alejarnos de los elementos relacionados con el mar, perdón, con el mal, no con el mar. Debemos alejarnos de los pensamientos alejados o relacionados, perdón, con el mal, y de alguna forma tratar de llevar una vida honrosa, una vida, si se quiere, bueno, desde el punto de vista religioso, libre de pecado, alejada del error, desde el punto de vista filosófico, más acercada hacia la realidad, la verdad, que de alguna forma la verdad está relacionada con el pensamiento, si se quiere, presocrático, el pensamiento de los dioses, el pensamiento divino, el pensamiento de la corrección, de la perfección, de la belleza, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, voy a salir, voy a dejar a alguien, no, que no puedo dejar a alguien encargado porque entonces sigue contando el tiempo. Voy a salir, pero ustedes por favor deben volver a entrar, ¿sí? Porque ya se acaba el tiempo de los 45 minutos. Listo, profe. Gracias. ok, profe. Gracias. Bien, entonces continuando entonces con la respuesta a la primera pregunta respecto a por qué estos filósofos de la antigüedad fueron denominados sabios, es porque supieron establecer una relación inteligente con su propia vida y con sus contemporáneos, con los que estaban a su alrededor. Además, pues eran animados, constituían un ejemplo viviente del saber vivir, un ejemplo presente del saber vivir, un ejemplo observable, ¿sí? Verificable, cómo se debía llevar una vida ejemplar. Predicaron con el ejemplo y bueno, de alguna manera fueron líderes, aunque en ese momento quizás no era. Voy aquí a tener que silenciarles, por favor, si hay un ruido ambiente por allá en donde están conectados, por favor, silencien el micrófono para no obligarles para no silenciarles a todos. Bien, entonces, les decía, eran de alguna forma un ejemplo verificable a través de sus propias vidas de la demostración de la sabiduría, de cómo llevar una vida ejemplar, ¿sí? Entonces les decía, fueron los que de alguna manera, ya posteriormente en la teoría del liderazgo, ¿sí? Fueron los primeros en poner en ejercicio uno de los principios fundamentales del liderazgo,
que tiene que ver con el predicar con el ejemplo. Una de las características principales de un líder, si alguien ha estudiado el fenómeno del liderazgo, tiene que ver con el predicar con el ejemplo, ¿sí? Nadie puede tener credibilidad si de alguna manera dice una cosa y hace lo contrario, ¿sí? Un líder no puede contar con la credibilidad de sus seguidores si les pide, por ejemplo, sacrificios, si les pide que lleven frugal, es decir, una vida de alguna manera alejada de los lujos, de los vicios, ¿sí? Una vida de alguna manera llevada a cabo con elementos sencillos, ¿sí? Alejado de toda riqueza o de elemento que denote de alguna forma, sí, riqueza o de alguna manera una vida licenciosa, entre otras cosas, ¿sí? Imagínense entonces un líder que les diga esto a sus seguidores y entonces aparezca por allá en las noches disfrutando, malgastando el dinero, con vehículos caros, asistiendo a locales nocturnos, en los cuales acuden personajes de dudosa reputación, entre otras cosas, ¿sí? A la larga, ¿será que este líder va a tener credibilidad entre sus seguidores o en la sociedad? ¿Qué creen ustedes? No, profe. Obvio no, profe. Obviamente no. Entonces, uno de los elementos principales de un líder es que debe predicar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, si se dice que se debe llevar una vida honrada, pues obviamente debe vivir conforme a esto. Si se dice que se debe vivir en base al trabajo honrado, ¿sí? Pues obviamente debe ganarse la vida en base a su trabajo, no en base a prácticas de corrupción u otras cosas, ¿sí? Entonces, uno de los elementos que caracterizó a estos filósofos, denominados sabios, era que predicaban con el ejemplo, ¿sí? Inclusive Sócrates, que de alguna manera de alguna forma hablaba de vivir el presente, de aceptar algunas cosas de las cuales pues no se tenía la solución escapaba de nuestras manos, ¿sí? De distinguir lo que nosotros podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, ¿sí? Cuando hablaba o cuando se habla de la muerte de Sócrates, ¿alguien recuerda de qué manera murió Sócrates? Bueno, ya lo mencioné en la antesala, ¿no? ¿Alguien recuerda? ¿Sí o no? Sócrates fue de alguna manera enjuiciado por rechazar las divinidades aceptadas por la clase gobernante en esa época, en Atenas, ¿sí? Fue de alguna manera enjuiciado y condenado a morir de su propia mano. Cuando se dice morir de su propia mano es porque él mismo tomó la copa para beber de la cicuta. La cicuta era una planta, o es una planta altamente venenosa. Entonces, fue condenado a beber de su propia mano de la copa que contenía la cicuta. Entonces, se relata que cuando realiza esto lo hace con resignación, de alguna manera aceptando su destino y no de una manera pesadumbrosa o de alguna manera quejándose de este final, sino más bien abierto, con una apertura hacia la sabiduría, una persona que había vivido su vida terrenal, proclamando la búsqueda de la sabiduría, pues no podía marcharse de este mundo de otra forma. Y pues entonces se hace la pregunta que respecto a cómo sería la vida después pues, de esa muerte, qué otros mundos aguardaban después de esto, qué, eh, cómo sería entonces el término de esta vida terrenal para pasar a otro plan. Entonces, pues emocionado ante estas preguntas, pues obviamente
puedo decir, o de alguna manera puedo hacer una paráfrasis, de que supo darle la vuelta a ese suceso que de alguna manera muchos podrían caracterizar de fatídico, de fatal, de tragedia, para de alguna forma, en búsqueda de un ideal, el ideal de la consecución de la sabiduría, aceptarlo con resignación y a través de la apertura, a través de alguna forma de la búsqueda del conocimiento en sí, que era lo que le movía a este filósofo, inclusive verlo con emoción. Cuando hablo de esto, recuerdo el libro de Quo Vadis. El libro de Quo Vadis, bueno, se hizo una película en base también a ese libro que habla de la antigua Roma en la época de Nerón, cuando los cristianos eran condenados a morir en el circo romano, en el Coliseo romano. De allí surge la frase pan y circo, porque, pero no vean esto es producto de descargar cosas en algunos programas de videos para las clases. Bien, entonces les decía, surge la frase pan y circo, era utilizada la frase pan y circo cuando la clase gobernante, la clase de los augustos en la antigua Roma, pretendiendo de alguna manera dispersar o generar confusión entre la población ante hechos o errores cometidos durante sus gobiernos, entonces distraían las mentes de la población, de la plebe, eh, dándole lo que más les gustaba a la creación de Roma. Pues Roma fue creada en base a la subyugación, en base a una vida, obviamente, en la cual pues se admiraba el poder, la subyugación de otras regiones, aplastar en base a la fuerza, la conquista. Entonces no era de esperarse que a los ciudadanos romanos pues les disgustasen estos espectáculos, como eran las torturas, las peleas en el circo romano, las luchas entre las fieras y los gladiadores, entre otras cosas. Y pues entonces, para de alguna manera disimular los errores cometidos como clase gobernante, pues a veces decretaban días de júbilo, semanas, o inclusive al extremo de Nerón en ese relato de Quo Vadis, en los cuales pues se vieron unos juegos inclusive de semanas o meses ante el error cometido, del cual pues muchos sabían que Nerón había mandado a quemar Roma y después prometió reconstruirla de manera mucho más esplendorosa de lo que ya era. Ante ese rumor que se corría, pues Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado Roma y decretó estos juegos, estos espectáculos del circo romano, en los cuales pues la principal carne de cañón o los principales que iban a ser sacrificados allí eran entregados a las fieras o eran de alguna manera obligados a luchar contra los gladiadores. Los principales entonces, las principales víctimas o los chivos expiatorios, producto de esa decisión caprichosa de Nerón de mandar a incendiar Roma, evocando quizás la literatura griega o un pasaje de la literatura griega en la cual pues se habla de que el fuego de alguna manera purifica y bueno, evocando quizás pasajes de estos elementos de la literatura griega, pues quiso quemar Roma, la incendió, Roma ardió por varios días, inclusive las casas de los nobles, las casas de personajes poderosos fueron devastadas por el fuego, inclusive sus pertenencias, y Nerón prometió restaurar todo y construir Roma mucho más bella de lo que ya era. Y sin embargo, bueno, recuerdo esto porque, bueno, los cristianos eran o acudían a ese fenómeno grotesco del circo con la mirada tranquila, con resignación, porque para ellos, pues, renunciar a esta vida creyendo en que existe una vida posterior, en que si morían por la creencia, por no negar su fe,
por de alguna manera afirmar de que existía una vida mejor después de esta, pues obviamente esto les tranquilizaba, de alguna manera se dirigían al espectáculo en la arena del circo romano con una expresión de tranquilidad y de paz que era inexplicable para aquellos que profesaban una filosofía contraria, una filosofía basada en una vida lujuriosa, en lo único que podría de alguna manera garantizar la felicidad era el poder, la acumulación de riquezas, entre otras cosas, sí, que eran los romanos. Entonces, en este personaje o en esta novela de Quo Vadis existía el personaje de Petronio, que era un augusto, una persona de la clase romana gobernante, acaudalado, y que era uno de los que formaban parte del séquito de Nerón, es decir, las personas que estaban allí en la corte aconsejándole y adulándole, porque obviamente era un personaje altamente egocéntrico, y sabían cómo manipularlo. Personaje de Petronio, ¿sí? Que también en la novela hacen mención a Séneca, otras de las personas que estaban allí, o los filósofos que estaban allí en el séquito de Nerón. Y algún error que comete este personaje Petronio, él sabe que va a ser condenado a muerte, porque ya es mal visto ante los ojos de Nerón por algunas elementos del destino allí que suceden en la novela, que bueno, para profundizar en esto pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, él sabe que va a ser condenado a la muerte y utiliza este pensamiento socrático, ¿sí? De que ya está cansado también de vivir esa vida de placer, de lujuria, de gente maleducada, de gente que se preocupa únicamente por cosas banales y no por el cultivo de la virtud, como lo es en este escenario de la Roma de los Augustos. Y pues se plantea esa pregunta: ¿qué vida existirá después de esto? ¿Existirán realmente los campos elíseos? ¿Existirán realmente esas maravillas de las que se habla en la cultura romana, en la cultura griega? ¿Cómo se da la vida dentro de esos dioses? ¿Existirá el amor después de la muerte? ¿Se conseguirá con su amada, su esclava amada, después de este episodio en el cual pues sería ejecutado? ¿Cómo sería entonces esa vida? Entonces, vemos entonces que a lo largo de la historia, personajes han acudido a ese tipo de filosofías para enfrentar inclusive sucesos tan dolorosos como es enfrentarse a una muerte cercana, ¿sí? El ejemplo vivo, pues lo encontramos también en el episodio de Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando en los jardines de Getsemaní. Getsemaní quiere decir la prensa, porque en los jardines de Getsemaní era donde los judíos de la época cultivaban los olivos y estos eran sometidos a la prensa. Esos olivos eran de alguna manera prensados para que sacara o saliera de ellos el aceite, lo más puro, lo mejor del olivo, que de alguna forma era visto como el oro de los dioses, el aceite de oliva, y de alguna manera iba a ser purificado allí Jesucristo en ese monte de Getsemaní, cuando llora lágrimas de sangre y sabe que va a ser sometido a la muerte, porque esa es la decisión de su padre, y le pide a su padre, a Dios, que si ese es su decisión, que la ayude a aceptarla con conformidad y de alguna manera ayude a aliviar ese corazón que, a pesar de tener parte divina, también es hombre, y también ante la amenaza de una muerte cercana también pues sufre y de alguna manera también siente temor. Pero Jesucristo es allí purificado en los jardines de Getsemaní y sale fortalecido en su fe, y sabe que obviamente el final de esta vida terrenal simplemente es la apertura hacia una mejor vida, la vida del paraíso, la vida al lado de Dios. Bien, entonces esto pues obviamente es la sabiduría de los sabios, que lo podemos encontrar tanto en las culturas griegas, en las culturas judías, en las culturas inclusive romanas, dentro de los sabios romanos, en la sabiduría de la mitología vikinga, entre otros, cuando hablan de la Valhalla, cuando se habla
de que el reino va a ser destruido, el reino de los vikingos va a ser destruido, pero ya para entrar en una vida mucho más virtuosa, una vida en la cual pues va a haber felicidad después de esa destrucción de la guerra final de los dioses vikingos. Bien, entonces esto para hacer un poco referencia a lo que tiene que ver con la vida de la sabiduría, es una vida vivida con mesura, una vida de alguna manera en la cual se sabe discernir los elementos que podemos controlar de los que no podemos, o de los elementos que de alguna manera están a nuestra disposición o sobre los cuales podemos ejercer influencia y en los que no podemos ejercer influencia. Y entonces en base a ese elemento cognitivo, tomar decisiones acertadas que de alguna manera nos permitan acercarnos a la paz, buscar la paz en un diario quehacer, en un ejercicio diario que nos va a permitir de alguna forma, pues, no estar perturbados ni por el futuro, ni aquejados por los elementos del pasado, es decir, vivir el presente. Bien, entonces eso es un poco para responder la primera pregunta relacionada con la elemento de por qué eran llamados sabios estos personajes. ¿Dudas por allí? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, señor. No, señor. Profe, una Sí. cosita, ¿Sí? es que hoy no han mandado la asistencia, entonces para firmarla. Sí, disculpen, ahorita tengo que buscar la lista y para no perder la concentración, ahorita al final voy a disponer de 10 minutos para mandar la asistencia, ¿sí? Entonces, Bueno, listo. si tienen por allí alguna ocupación, algo así, pueden inclusive retirarse si así lo desean y volver dentro de a 10 para a 10 para las 12, que voy a poner la asistencia en ese momento, ¿sí? No, profe, tranquilo, yo era para No, recordarle, no para no. que le fuera a ir a olvidar. No por usted, sino por de repente otros estudiantes que de repente están ocupados, están trabajando también. Yo entiendo, comprendo la situación y pues entonces, no se preocupen por eso, ¿sí? Ya entonces, Ok, profe. a 10 minutos para las 12, entonces voy a poner la lista de asistencia. Bien, entonces, ¿algún comentario respecto a esta primera pregunta? Cosas que puedan agregar, algo que ustedes deseen. Pues hasta el momento creo que no, nada. Bien, Todo gracias. bien. Viviana, ¿sí? Viviana. Sí, señor. Está bien, gracias. Bien, entonces la segunda pregunta es, ¿Qué es la filosofía? la filosofía, bueno, ya lo decía también en la antesala, viene del elemento etológico de filia, que significa amor, y sofia, sabiduría, amor por la sabiduría, es decir, de alguna forma el objetivo principal de la filosofía, y con eso también respondo también a la tercera pregunta, tiene que ver con la búsqueda de metas, el planteamiento de preguntas significativas para llevar una vida feliz, una vida de acuerdo, perdón, con la virtud, ¿sí? Entonces, la filosofía no tiene tanto que ver con las respuestas, sino con el planteamiento de las preguntas. Muchas veces una pregunta puede cambiar nuestra manera de ver la vida, ¿sí? Por ejemplo, coloco un ejemplo concreto, ¿sí? Muchas veces sufrimos porque perdemos un amor, porque de repente en la vida amorosa sufrimos desilusiones, sufrimos a veces episodios pues de desilusión, entre otras cosas, ¿sí? Y nos entregamos a ese sentimiento de abandono, de que hemos a veces perdido el tiempo, de que de alguna manera no vamos a conseguir de repente una vida de eso que se denomina romántica, al lado de una pareja, entre otras cosas, ¿sí? Y entonces cabría la pregunta que podría cambiar ese elemento de sufrimiento que tiene que ver, ¿existe la vida o la vida debe ser vivida únicamente para conseguir el amor en pareja? ¿O existen otros elementos por los cuales sea necesario vivir? Como por ejemplo el trabajo, dedicarse al trabajo, buscar de alguna manera ingresos adicionales
para dedicarnos a cumplir nuestros sueños, por ejemplo, viajar, ¿sí? Entonces, en vez de estar, por ejemplo, quejándonos porque hemos terminado con la pareja, no nos fue bien en el amor, ¿por qué no dedicarnos, por ejemplo, a conseguir esos sueños que siempre hemos buscado, ¿sí? Por ejemplo, entonces dedicar ese tiempo que perdemos lamentándonos a buscar otro trabajo o hacer, buscar otras fuentes de ingresos para cumplir nuestros sueños, como por ejemplo viajar, cambiar, bueno, allí estoy entrando en el área materialista, ¿sí? Pero obviamente, como les digo, existen tres clases de bienes y lo ideal sería, obviamente, buscar el equilibrio entre esos tres elementos, clases de bienes, los bienes físicos, los bienes externos y los bienes de la mente, ¿sí? Entonces, obviamente, los bienes externos también, pues, obviamente, son importantes, ¿sí? Porque, obviamente, somos elementos de la carne y, pues, obviamente, debemos satisfacer algunos elementos como la comida, el buen comer, el buen beber, darnos algunos gustos de vez en cuando. No estoy hablando de vivir una vida entregada para el placer y el disfrute, ¿sí? También obviamente tenemos que pensar en los demás, en hacer el bien a los demás. Entonces, replantearnos esas vivencias negativas que a veces hemos tenido, que nos han producido sufrimiento a través de la filosofía, de las preguntas. Entonces, quizás la pregunta era, ¿cuándo iré a encontrar el amor de mi vida? ¿Sí? ¿Será esa la pregunta trascendental que hay que hacerse? O la pregunta trascendental que hay que hacerse es, ¿cómo aprovecho mi tiempo el día de hoy para lograr una vida virtuosa, una vida encaminada hacia el logro del bien, hacia la consecución de mi propia felicidad y la felicidad de los que me acompañan, ¿sí? Cómo de alguna forma puedo repensar mi vida para alcanzar esos sueños que de alguna manera tenía cuando era un niño, que de repente soñaba con viajar, con conocer otros mundos, con tener tiempo libre para leer, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, cómo de alguna manera a veces replantearnos las preguntas puede cambiar nuestra manera de vida. Entonces, eso es uno de los elementos principales de los cuales trata la filosofía, ¿sí? Por allí dijo el poeta, o es un pensamiento bastante conocido, es que cuando tenía las respuestas a todas las interrogantes, me cambiaron las preguntas, ¿sí? Entonces, la filosofía trata de eso, de alguna manera, de plantear las metas, plantear las preguntas que son trascendentales en nuestra vida, que van a tener un impacto profundo en nuestro quehacer diario y en el impacto de nuestro bienestar, en la consecución de una vida virtuosa, es decir, en la consecución de una vida encaminada hacia el bien, ¿sí? Entonces, la filosofía trata del amor a la sabiduría y, como ya hemos visto, la sabiduría tiene que ver no con el hecho de manejar una gran cantidad de conocimientos, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con una serie de elementos que a mí me gusta englobarlos dentro de lo que es las virtudes cristianas. Yo les hablaba de las virtudes cristianas, de la primera virtud cristiana, que es la fe. La fe se centra en creer en las materias relacionadas con Dios, ¿sí? O, bueno, hay que respetar todas las creencias. Si no se cree en Dios, decía por ahí Steve Jobs, ¿sí? Que no era conocido como un gran creyente, ¿sí? Decía, crean en ustedes mismos, pero crean en algo, ¿sí? Entonces, uno de los principales elementos motivadores tiene que ver con la fe, la creencia en un ser superior, en Dios, en el trabajo, en la justicia, en los demás, bueno, entre otras cosas, ¿sí? O en los trabajadores que tenemos a nuestro lado, en la capacidad que tienen, ¿sí? Uno de los principales elementos es la fe. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Gracias. Bien, otro elemento que caracteriza las virtudes cristianas es la esperanza, ¿sí? Se trata de confiar en que el bien saldrá victorioso por sobre el mal y que el control del futuro está en manos de un Dios misericordioso. Entonces, por allí dicen, la esperanza es lo último que se pierde. entonces, Que se pierde. mientras haya vida, hay esperanza, ¿sí? Entonces, obviamente, si creemos en un Dios misericordioso, en un Dios del bien, no en un Dios castigador, pues obviamente siempre tendremos esperanza de que todo pasa, de que si estamos viviendo una vida en la cual pues
algunos momentos hay episodios de dolor, ¿sí? Episodios que a veces nos alejan de la paz, ¿sí? Si pensamos obviamente que existe un Dios castigador, pues obviamente justificaremos este elemento que se está viviendo como una tragedia, como que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, es un castigo porque el pueblo ha sido, las personas han sido pecadoras o que han ido en contra de las voluntades de Dios. Bueno, un poco de lo que habla el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero con el Nuevo Testamento, pues obviamente Jesús vino no a cambiar la ley, pero sí a venir a establecer un mensaje de esperanza, de que si creemos en Dios, de que si creemos en su palabra, de que si de alguna forma tenemos en nuestro corazón a un Dios misericordioso, pues obviamente nuestros pecados pueden ser perdonados y vivir en conformidad conforme a lo que Dios desea para nosotros, que es buscar la paz y buscar la felicidad, ¿sí? Entonces, eh, la contraparte a la esperanza es la envidia, el deseo de poseer lo ajeno, basado en la falta de esperanza en el propio futuro. Entonces el envidioso generalmente es envidioso porque piensa que a él no le va a ir bien y que si a los demás les va mal, entonces pues él siente como un alivio, ¿sí? De que si a los demás les va bien, a él no le puede ir bien. Entonces es lo contrario a la esperanza. Muchas veces la envidia surge por la falta de esperanza, porque entonces el envidioso al ver que otros progresan, él siente que él no va a progresar. Mientras que si nosotros más bien enviamos bendiciones a esa persona que le está yendo bien, de alguna forma llenamos nuestro corazón también de esperanza y podemos ver inclusive eso como un ejemplo. Bueno, nos podemos preguntar por qué esa persona le está yendo bien y a nosotros no. De repente es porque nosotros no nos levantamos a las 5 de la mañana a trabajar como él lo hace, o no trabajamos duro como él lo hace, o de repente no hemos buscado los contactos que esa persona tiene, ¿sí? Entonces preguntarnos, más bien ver a esa persona como un ejemplo y preguntarnos por qué a esa persona le está yendo bien y por qué a nosotros no, ¿sí? Y alejarnos de la envidia y fortalecernos en la esperanza, que es la confianza en que el bien saldrá victorioso sobre el mal. Si estudiamos el mito de Pandora, de la caja de Pandora, por allí hablan, no sé en qué momento hablan por allí de los dioses, o en un video que les voy a enviar para que lo analicen, ¿sí? Ya no nos va a dar tiempo de verlo ahorita, pero sí se lo voy a enviar al grupo, de que eh, el mito de la caja de Pandora, o habla en el caso de los titanes, de los dioses, ¿sí? De que Prometeo roba la chispa divina de los dioses para entregárselos a los hombres y por eso los hombres tienen inteligencia, pero que también a su vez Pandora abre la caja de Pandora que contenía todos los males de la humanidad y todos esos males son desatados y por eso la humanidad es condenada al sufrimiento y que lo único que queda en la caja de Pandora es la esperanza. Siempre la esperanza va a permanecer allí. Por eso se dice que la esperanza es lo único, lo último que se pierde, ¿sí? Otro de los elementos, ¿sí? Es la caridad. Bueno, ahora se habla de diferentes virtudes cristianas. Más que todo son virtudes morales, no son virtudes intelectuales, porque también existen las virtudes intelectuales, como la inteligencia, entre otras. Otra de las virtudes cristianas es la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza, que tiene que ver la templanza con buscar lo que es verdaderamente indispensable en la vida, no buscar la avaricia, sino de alguna forma alejarnos de este deseo desmedido por tener posesiones, ¿sí? Si buscamos a Dios como principal elemento en nuestra vida, pues obviamente todo lo demás vendrá por añadidura, vendrá la sabiduría, sabremos tomar las decisiones correctas y obviamente pues todos los elementos materiales pues también, si Dios lo dispone así, pues también vendrán para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, esto para concretar un poco lo que tiene que ver con la filosofía, ¿sí? El siguiente elemento, pues, era el elemento de voy a salir, voy a volver a entrar, ¿sí? El elemento de los filósofos, cómo los filósofos, o cómo el pensamiento de la filosofía, o el pensamiento de esos filósofos, nos puede ayudar en nuestra vida. Entonces, voy a salir, ¿me están escuchando? Pero no se alejen, no se vayan a retirar, porque falta la asistencia y falta también terminar con las preguntas, ¿sí? Entonces voy a salir, va a finalizar la reunión por un momento, pero continúa.
Listo, profe. Bien, les estoy poniendo por allí la lista de la asistencia. Un momento para que entre. ¿Sí? Ahorita lo vuelvo a enviar cuando se reintegren todos los demás. Mientras tanto, voy avanzando aquí con lo que corresponde a las preguntas. Voy a revisar la tercera pregunta. ¿Sí? Describa la relación entre filosofía y psicología. Me iba adelantando un poco, ¿sí? Entonces, básicamente, la relación entre la filosofía y la psicología, como lo dice allí el libro, ¿sí? Como plantean allí en el libro, tiene que ver con que las dos buscan ir encaminadas hacia la búsqueda de la felicidad del hombre, ¿sí? Así como, por ejemplo, se hace referencia allí de que si un médico, ¿sí? No busca la cura de la enfermedad, igualmente si toda premisa filosófica no va encaminada hacia el mejoramiento de la vida del hombre, pues obviamente no se puede llamar filosofía, ¿sí? Porque muchas veces se circunscribe el elemento filosófico a la búsqueda de preguntas relacionadas con elementos complejos, como el funcionamiento del mundo, como elementos de preguntas bastante difíciles de contestar, ¿sí? Pero si ese elemento generalmente no va relacionado con un mejoramiento de la calidad de vida del hombre, pues obviamente dicen algunos autores que no se puede denominar filosofía, o por lo menos no puede ser parte de la filosofía existencial, ¿sí? Obviamente existen diferentes tipos de filosofía, como la metafísica, como les he comentado, la epistemología, ya las diferentes ramas de la filosofía relacionadas con la lógica, con la relación del pensamiento correcto, la resolución de problemas aplicados a diferentes disciplinas como la informática, entre otras, algunas ramas de las matemáticas, en la filosofía del derecho, las filosofías de las ciencias, entre otras. Pero en general, pues, por lo menos lo que tiene que ver con la lógica y la ética van relacionados con la búsqueda de una mejor vida para el hombre, y es esa también la razón principal de existir de la psicología, ¿sí? Porque la psicología no puede ser visto, como dice allí en el libro, como la eliminación de lo negativo, sino también la búsqueda de lo positivo. Es decir, no basta con enseñar al hombre a eliminar el miedo, sino también enseñarlo a ser valiente. No basta de alguna manera eliminar la ansiedad, sino también buscar de que la persona viva el presente, ¿sí? Igualmente la filosofía de alguna forma es relacionada con la psicología, porque la filosofía plantea las preguntas trascendentales y la psicología busca de alguna manera los métodos o las maneras para responder a esas preguntas, para de alguna forma llevar una vida mental, una vida existencial, feliz, orientada hacia la consecución de la paz, ¿sí? Eso tiene que ver entonces con la respuesta de la tercera pregunta relacionada con la diferencia o la relación entre filosofía y psicología, ¿sí? Bien. Si vieron por allí la lista de asistencia. Estoy en el chat. ¿Sí? Sí, sí, señor, ya me llegó. ¿Pudieron entrar? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Bien, entonces continuando, ¿sí? Antes de terminar con la última pregunta, me gustaría enfocarme en una cita de allí del libro. ¿Están viendo el libro? Yo por mi parte estoy llenando la asistencia, profe. Un momento, por favor. Bien, disculpen. Vamos a esperar entonces unos 5 minutos mientras terminan de llenar la asistencia para continuar entonces con la cita del libro que me gustaría comentarles. Profesor, mientras mis compañeros pues hacen lo de la asistencia, yo ya la hice. Hay un
algo muy relevante en el pensamiento de los filósofos que me quedó sonando, Sí, que dice que no hay utilidad ninguna en la filosofía si no erradica el sufrimiento del alma. exactamente. ¿Cómo entendemos eso? ¿Debo explicarlo? Bueno, no sé, o No, pregunta o sino que me parece, no, lo estoy citando porque me pareció pues muy importante de acuerdo a lo que estamos estudiando en este momento. muy importante su acotación, sí. Es a lo que hacía referencia hace un momento, sí, cuando hablaba de que si un médico busca la cura de la enfermedad, sí, los psicólogos son los médicos del alma, sí. De alguna forma, no todo puede ser cuerpo, también existe el alma, ¿sí? Que de alguna manera ese elemento que debemos buscar y que nos asemeja a la divinidad. En el caso, por ejemplo, de los católicos, pues nuestra alma, pues lo ideal sería de que estuviese lo más cercana posible a Dios, ¿sí? A la cercanía divina, o de alguna forma nuestras acciones deberían ir dirigidas hacia la búsqueda de Dios, ¿sí? A buscar a Dios en cada una de nuestras acciones, de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el alma, ¿sí? Con, de alguna forma, pensar que existe algo más trascendental que el cuerpo. Eso tiene que ver con el alma, que el cuerpo muere y el alma permanece por los siglos de los siglos, hasta la infinidad. Es, de alguna manera, el elemento principal que nos conecta con Dios, ¿sí? Cuando entonces nosotros purificamos nuestra alma a través de una vida dirigida por la ética, por la consecución del bien, por hacer el bien a los demás, por no hacer a los demás los que no nos gusta, que nos harían no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, entonces de alguna forma estamos cumpliendo con el elemento de la virtud, ¿sí? Estamos de alguna forma, de alguna manera, eh, perfeccionando, como dice allí el libro, esculpiendo nuestra propia estatua, erigiendo nuestra propia escultura, moldeando ese mármol, como dice Ocho. Bueno, no me gusta citar mucho a Ocho, pero bueno, algunos que de repente lo habrán leído, ¿sí? Dice que el hombre está hecho de mármol cuando es sorba, inclusive que Buda de alguna manera fue sorba, porque también en algún momento pues llevó una vida de hombre, de debilidades, pero el mérito está en buscar ser el Buda, es decir, buscar la iluminación, buscar esa conexión con Dios, ¿sí? De alguna forma, ese es el perfeccionamiento del alma. Entonces, si la filosofía no contribuye a eso, o las preguntas relacionadas con la filosofía no contribuyen a eso, pues obviamente no tendría sentido, no tendría valor desde el punto de vista del impacto que puede tener, ¿sí? Va por allí alineado el comentario. ¿Tú eres Viviana? No, no, yo soy Karina. Pues Karina. en este caso también hago un aporte, pues ahí es donde juega un papel importante la psicología, que es Sí, la que viene aplicando las técnicas para mejorar lo que la parte es como un estudio sí. que aporta, o sea, amolda nuestras costumbres, las creencias y lo que uno puede buscar a mejorar, o sea, buscar soluciones. Exactamente. Desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? La psicología pues busca de alguna forma de cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo, ¿sí? Entonces, si de repente una persona piensa que le va a ir mal en el examen, ¿sí? Pues puede cambiar ese pensamiento negativo por decir, ¿por qué me va a ir mal en el examen? Me tienen que ir bien si yo estudié, si hice todos los ejercicios, no habría manera de que me fuese mal, ¿sí? Entonces, tratar de cambiar, por ejemplo, y repetir varias veces ese pensamiento, negar las causas del pensamiento negativo, es decir, deshacer desde el punto de vista emocional esas causas a través de la repetición consciente de una verdad, ¿sí? Dice por allí la filosofía que lo que aleja al hombre de la felicidad es el pensamiento errado. Entonces vemos allí la relación entre la filosofía y también la psicología, ¿sí? La psicología a través de la disciplina de la psicología cognitiva busca eliminar los pensamientos errados o erróneos o que conducen al dolor, ¿sí? Y por otra parte, el pensamiento filosófico
dice que lo que de alguna forma acarrea dolor en el hombre tiene que ver con la acumulación de pensamientos errados, que no van dirigidos, perdón, hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad, ¿sí? Entonces, pues la verdad es obviamente un elemento complejo de definir, puesto que existen muchas clases de verdades, ¿sí? La verdad es subjetiva desde el punto de vista racional, pero desde el punto de vista teológico, la verdad absoluta va dirigida hacia el encuentro o hacia el camino de Dios, ¿sí? Entonces, por un lado o por el otro, sí, están relacionadas la filosofía y la psicología. Si lo vemos desde el punto de vista racional, la psicología cognitiva busca de alguna forma eliminar pensamientos incrustados en la mente de la persona, del individuo, relacionados con elementos erróneos, elementos que no tienen de alguna manera una base racional, sino que a veces han sido producto del miedo, de las fobias, de experiencias negativas. Es decir, por ejemplo, si una persona salió a la calle y iba caminando y cayó en un hueco y se fracturó una pierna, puede quedar traumatizada, ¿sí? De que cada vez que va a salir a la calle va a caer en un hueco y se va a fracturar una pierna, entonces se puede quedar allí encerrada con una fobia de que no puede salir. Si obviamente se utiliza la psicología cognitiva, esta persona puede cambiar de pensamiento y puede decir que es necesario que vaya mirando de vez en cuando al piso, que no todas las calles están llenas de huecos, de vacíos, de alguna manera de alcantarillas sin tapas, por ejemplo, y que más bien eso le sirvió para prevenir de repente una muerte, ¿sí? Porque ahora ya va a aprender a que debe ir mirando hacia el piso de vez en cuando, ¿sí? Porque pueden haber alcantarillas sin tapas y que de repente en una próxima oportunidad ya no puede ser una pierna, sino de repente golpearse en la cabeza, ¿sí? Y de que debe ir con cuidado, pero vivir la vida tomando en consideración de que son más las probabilidades de caminar correctamente que de caer en un hueco, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, la filosofía que busca de alguna forma alejar a las personas del pensamiento erróneo, de aproximarlas a la realidad, ¿sí? Va en conjunción con la psicología que busca a través de los elementos, por ejemplo, de la psicología cognitiva, cambiar patrones erróneos de pensamiento, ¿sí? Karina, Sí, señor. no sé si el comentario va alineado así con lo que de alguna manera habías leído o qué más podemos aportar. No, profe, ya está claro el tema. Bien, me alegra. Bien, entonces cualquier duda, no duden en preguntar, cualquier comentario, no duden en hacerlo porque eso enriquece la discusión durante la clase. Muchas gracias, Karina, por tu aporte. Igual, gracias a usted, profe, por dejarme participar. Igual no era como dudas, sino era como aportando pues mi forma de pensar, lo que entendí de la lectura. Sí, muchas gracias. Sí, perdón por la equivocación. Sí, quise decir cualquier aporte que quieran hacer, ¿sí? Lo pueden hacer, cualquier comentario, libremente, para entonces enriquecer. Sí, yo sé que no fue duda, sino que fue algo que tú quisiste aportar, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de otros compañeros que de repente pueden tener dudas y que a veces se cohíben de participar, pues los invito también a que participen o de repente también aporten, así como Karina, algo que ellos deseen para el enriquecimiento de la discusión en la clase. Muchas gracias, Karina. Bien. Les quería comentar también adicionalmente esta cita, sí que me gustaría que la leyeran en la página 11, ¿sí? En la página 11, que habla de que la vida feliz realmente debe ir alineada con una vida ética. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, inclusive, se habla de que si la persona ha cometido, por ejemplo, pecados, por ejemplo, en la filosofía cristiana, o por ejemplo en la filosofía musulmana o en la judía, ¿sí? Esa persona pues obviamente va a tener su conciencia, no va a tener su conciencia tranquila, ¿sí? Si vivimos una vida encaminada hacia la ética, vamos a encontrar la verdadera belleza, la tranquilidad. Eso también, bueno, es una rama de la filosofía que se denomina estética. Estética es la rama de la filosofía
que estudia la belleza y el arte. Algunos filósofos van más profundos, profundizan un poco más allí y no se circunscriben únicamente a la belleza y el arte, sino también al análisis de los sentimientos de las personas, y también a ese elemento se le ha denominado estética, ¿sí? Porque, bueno, de alguna forma dicen que la belleza radica justamente donde se aloja el alma del individuo, que es en el corazón, en los sentimientos, y que vale la pena, pues entonces, de alguna manera, estudiar esos sentimientos, porque es allí donde puede, de alguna manera, aflorar la belleza del alma, la belleza del ser humano. Profe, disculpe, usted dice en la página 11 que la vida feliz debe ir alineada. ¿Qué es que no le entendí muy bien? Hacia la búsqueda de la ética. Dice por allí, vamos a ver, la voy a buscar aquí La ética. y le voy a resaltar. Lo estoy resaltando allí, ¿lo ven? Sí, señor, profe, gracias. Dice, por eso solo veo la belleza de la vida cuando la miro Cuando la miro éticamente. Es decir, éticamente quiere decir cuando actuamos correctamente, ¿sí? Todas nuestras acciones van dirigidas hacia el bien, bien sea el bien de los demás y nuestro propio bien, ¿sí? Es en general el bien de la sociedad. Cuando cada una de nuestras acciones van encaminadas hacia el bien de la sociedad, inclusive cuando cada una de nuestras acciones les encontramos sentido para el bien de los demás. Por ejemplo, cuando realizamos nuestro trabajo, no solamente pensamos en el beneficio que vamos a obtener del punto de vista económico, del bienestar físico, sino también porque estamos conscientes de que esto va a generar mejoras en la vida de los demás. Por ejemplo, un barrendero puede ver su trabajo como un castigo, como aburrimiento, pero por ejemplo, si es el barrendero de una clínica, puede pensar que si realiza bien su trabajo de limpieza, pues obviamente esto va a garantizar la asepsia, la limpieza del lugar, y obviamente los pacientes no se van a contaminar, no van a de repente a morir por una infección, y de que su trabajo obviamente tiene un valor fundamental en la vida de los demás. ¿Sí me explico? Entonces, si una persona va a desinfectar un quirófano luego de una operación, no lo puede ver como un castigo, sino que de repente lo tiene que ver como que de allí depende la vida del otro paciente que va a ingresar a ese quirófano, porque no va a agarrar alguna bacteria o no va de repente a contaminarse, que después obviamente eso puede inclusive costarle la vida a ese paciente. ¿Sí me explico? Entonces, eso es mirar la vida éticamente, es un ejemplo simplemente, ¿no? Cómo entonces debemos ver nuestras acciones desde el punto de vista del bienestar de los demás, ¿sí? Y eso pues obviamente nos va a llevar a tener nuestra conciencia tranquila, ¿sí? Si tenemos nuestra conciencia tranquila, pues obviamente vamos a estar en paz con nosotros mismos y vamos a ser de alguna manera felices, porque la verdadera felicidad va alineada con la búsqueda o la consecución de la paz interna, ¿sí? Bien, entonces dice, veo mi vida con belleza, con placer, pero también con realidad. Cuando hablamos de placer, ya lo vamos a ver desde el punto de vista de los hedonistas, ¿sí? De Epicuro. No sé si leyeron esa parte, cuando habla de Epicuro, que va relacionado con los hedonistas, ¿sí? Cuyo principal precursor fue el filósofo Zenón, que habla de que el hedonismo no es ese hedonismo al cual nosotros a veces estamos caracterizados a escuchar, de que es vivir la vida con placer. El hedonismo, desde el punto de vista de Epicuro, tiene que ver con la evasión de toda clase de dolor, y específicamente el dolor del alma es el dolor el que más pesa. Así, cuando tenemos remordimiento de conciencia por por ejemplo, por alguna mala acción que hemos cometido, que eso le puede haber costado la vida a una persona, o le puede haber generado malestar en su vida, ¿sí? O alguien se ha apropiado de la propiedad de otro, o le ha quitado algo, ¿sí? Eso en la conciencia de ese individuo siempre va a pesar y no va a ser completamente feliz, ¿sí? Así él lo predique y de alguna manera lo publique, realmente él va a saber en su interior que no es completamente feliz, porque esa felicidad o ese placer momentáneo que está obteniendo va en detrimento de la felicidad de otro ser, de otra persona, ¿sí? Bien,
y eso pues obviamente va en contra del principio cristiano de no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Bien, un poco queda entonces el resumen de lo que es la vida de los filósofos, que les decía, estaba allí en la página 18, ¿sí? El pensamiento de Aristóteles, que tiene que ver con la búsqueda de la virtud, ¿sí? Con el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Y aquí empieza en la página 18, 16, ¿sí? El pensamiento, perdón, de Sócrates, ¿sí? Que dice, es buscar el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Mantener ese diálogo interno, el diálogo socrático, hacernos las preguntas continuamente, ¿sí? Sócrates, ¿sí? De alguna manera planteaba que era necesario buscar la virtud, es decir, la virtud, ya lo hemos hablado de eso, la virtud tiene que ver con el perfeccionamiento del yo. No todos, no nacemos virtuosos, es decir, no somos de alguna manera un, como dicen por allí, una acumulación de virtudes, ¿sí? Sino que obviamente tenemos nuestros errores, tenemos de alguna manera nuestros defectos que debemos mejorar y nuestra vida debe ir conscientemente en cada instante de ella abocada hacia el perfeccionamiento, hacia la consecución de la virtud. Ese es el pensamiento de Sócrates, ¿sí? Ser dueños de nosotros mismos, de ser dueños de nuestras decisiones, o por lo menos controlarnos cuando el ambiente de alguna manera nos invite a caer en lo irracional, en las provocaciones, en las peleas, en la búsqueda del placer desmedido, entre otras cosas, ¿sí? Epicuro nos invita a disfrutar de la vida y a crear un espacio vital donde el placer y la felicidad no sean excluidos por la culpa del miedo o lo irracional, ¿sí? Pero obviamente este placer está relacionado con el placer de vida licenciosa, los vicios, el sexo desmedido, por ejemplo. Cuando hablamos de placer, pensamos o se piensa generalmente en eso, y la felicidad que proporciona los bienes externos, sino tiene que ver el placer desde el punto de vista hedonista de Epicuro con el alejamiento del dolor, y específicamente el dolor del alma provocado por el alejamiento de la consecución de las virtudes, dejar de trabajar en esculpir nuestras propias estatuas, erigir nuestras propias esculturas, cuando somos conscientes de cada una de nuestras acciones y de alguna manera buscamos que esas acciones vayan dirigidas hacia una vida virtuosa, ¿sí? Dice, básicamente el hedonista dice que el fin de la vida es el placer, pero no el placer libertino, aparece allí subrayado, e insaciable, como ha querido mostrarse a veces, sino el placer de la quietud, que se obtiene por la ausencia del dolor. Bueno, eso es relativo, muchos pues hablan inclusive de que se puede estar tranquilo, ser feliz inclusive en presencia del dolor, si de alguna forma se racionaliza. Es bastante difícil, sí, pero algunos sabios de la iglesia, mártires o personajes no creyentes inclusive en Dios, pues también son vivo ejemplo de esto, ¿sí? Bueno, el mismo Sócrates, ¿sí? Cuando acepta su muerte en aras de buscar la sabiduría y de conocer ese mundo más allá de la vida terrenal, pues también es un ejemplo palpable, un ejemplo viviente, o fue un ejemplo viviente de esto, ¿sí? Diógenes de Sinope, pues es conocido por su vida frugal, su vida alejada de la acumulación de bienes, ¿sí? Y fue conocido por haber sido un cínico, no el cinismo desde el punto de vista de la burla, como nosotros lo conocemos, sino a veces de predicar con el ejemplo cuando otras personas quieren refutar o de alguna manera hacerse dueños de la verdad. La mejor manera
es predicar con el ejemplo, como aparece allí en el libro, en el capítulo, cuando se hablaba de que alguien estaba allí rebatiendo la tesis de que no existía el movimiento. Diógenes se paró de la silla en donde estaba y empezó a caminar, ¿sí? De manera un poco, si se quiere, desafiante, enfrente de su contrincante filosófico, como queriéndole decir que si podía negar el hecho de que él se estuviese moviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, es el cinismo desde el punto de vista de predicar con el ejemplo, ya lo dijimos anteriormente, ¿sí? La mejor manera en que un líder puede ganar confianza en sus seguidores y de alguna forma ganar de alguna forma cierta credibilidad es predicando con el ejemplo, ¿sí? Epícteto nos abre las puertas del pensamiento racional. Ya Epícteto fue un pensador postsocrático, ¿sí? En las cuales, pues, obviamente es representante de la escuela estoica. Los estoicos buscaban de alguna forma racionalizar los aspectos negativos de la vida en que, o pensando de alguna forma en que existían elementos que no podíamos controlar, que escapaban de nuestro alcance, ¿sí? Y entonces pues debíamos aceptarlos de esa manera y no, o sea, obviamente hacernos ver como mártires, sino de alguna forma, inclusive desde esa aceptación, hacernos dueños de nuestro propio destino, ¿sí? Decía Epícteto, el ser humano es considerado una chispa divina. Esto de la chispa divina viene porque Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo concede como un regalo, y esta chispa divina es la sabiduría o la inteligencia, ¿sí? Porque comparte su raciocinio con la razón universal. Esa razón universal desde el punto de vista de los vocablos griegos es el logos. Logos es la razón universal y es la base de los pensadores que vinieron luego de Sócrates. Todo el razonamiento filosófico venía amparado en la razón, ¿sí? Pregonaron la coherencia del yo, el autocontrol, la autonomía y el autocuidado sin desconocer el aspecto social del hombre, ¿sí? Y defendieron la idea de que para sentirse bien y controlar las pasiones, es decir, la imperturbabilidad, un poco también la templanza que se hablaba allí, hay que pensar adecuadamente y con sensatez, ¿sí? Bueno, esto es para hacer un breve resumen de cómo estos pensadores, ¿sí? De alguna forma su vida puede ayudarnos a enfrentar nuestra vida cotidiana, que está llena a veces de situaciones de estrés, de cambio continuo, que a veces también genera estrés, de elementos que no podemos controlar, y cómo entonces fortaleciendo el yo, que es el único elemento sobre el cual podemos tener autonomía, porque ya lo dije anteriormente, los elementos externos y los elementos del cuerpo, pues a veces inclusive escapan de nuestro control, ¿sí? Es el único elemento que de alguna forma podemos fortalecer para enfrentar esos cambios continuos producto de las otras dos clases de bienes, los cambios en esas otras dos clases de bienes que son los bienes del cuerpo y los bienes materiales o los bienes externos. Y dice el autor allí, el camino de los sabios es una invitación a reflexionar sobre uno mismo y a elegir conscientemente una opción existencial que nos aproxime a una vida mejor, más plena y feliz. Hacernos cargos de nosotros mismos es quizás el principal legado de los antiguos, que no podemos desaprovechar. Bien, obviamente para profundizar sobre este aspecto de la última pregunta de los filósofos, de cómo esa filosofía o esas enseñanzas nos pueden ayudar en nuestra vida, les invito a leer, profundizar en el primer capítulo, ¿sí? Y bueno, ya son las 2:05, me están diciendo por allí. Bueno, los dejo entonces y deseo que pasen un feliz fin de semana. Espero les haya servido la clase. Y pues ya para la próxima semana les estaré enviando lo que deben leer. Les adelanto posiblemente el segundo y tercer capítulo y repaso del primero, ¿sí? Eso, repaso del primero ya lo hicieron, lo han leído el día de hoy. No sé, ustedes me dicen, no sé, por eso lo voy a dejar a decisión de ustedes, ¿no? Si ustedes prefieren leer en la clase o prefieren que los mande a leer y que ya vengan preparados para la clase. O sea, eso queda en sus manos.
Profe, pienso yo que, que como, o sea, ponerlo como por pedacito y que usted no lo coloque a leer en la clase, Bien. porque si nosotros lo leemos entre semanas, sí, uno lo puede leer. Pero pues, bueno, algunos de los compañeros no, porque pues yo entiendo que trabajan, pero bueno, de todas maneras, pero el día que llegue el día de la clase, entonces ya se ha olvidado todo de lo que uno yo, ¿sí me entiende? Bien. Pues, profe, para mí, perdón que interceda, para mí sí sería mejor leer en clase. Bien. Yo no tengo tiempo de ponerme a leer en la casa ni nada de eso. Yo no mantengo Sí, en la casa. sí, a mí me pasa igual, profe, porque yo trabajo todo el día y en la noche es que me queda un tiempo, entonces en la noche es que lo dedico para hacer los talleres que dejan o algo. Profe, otra pregunta, ¿y cuál es el taller de esta semana o fue el que ya hicimos en clase? Estas preguntas que respondieron, esas son las preguntas que va a tener el taller, ¿sí? Entonces yo voy a mandar ya el taller formalmente al grupo. Ya disculpen un momento que estoy aquí coordinando algo de la reunión. Que no veo sus nombres. Yo soy Viviana. Diana ahí. Yo soy Diana. Diana Beltrán. Sí, señor. ¿Usted está de acuerdo con que se lea en la clase, sí? Sí, claro, yo prefiero siempre la clase. Yo siempre he sido la que leo en clase. Ah, bien, pero es que yo pensaba que usted estaba en contra de leer. Aparte de yo, que yo leí la semana pasada, porque Diana no estuvo. Ah, ok. Ah, pero es que ustedes no saben por qué no estuve. El único que No. sabe es el profesor y el ITSI. Ah, bien, bien. Sí, Ujú. sí, bueno, no nos Sí, metemos. entonces no es la única que lee, yo también leo, tranquilo, profesor. Bueno, pero yo casi nunca los pongo a leer, ¿no? Ajá. O sea, no les digo que lean en voz alta, ¿no? O sea, los mando a leer ustedes individualmente. Bueno, de repente otros profesores sí lo mandan a leer en voz alta aquí en la clase. Bien. Sí, profe, porque, o sea, lo que yo le digo, de aquí a que llegue el otro domingo, pues sí, uno puede leer entre semana, pero los que pueden, pero los que no pueden, y de aquí al domingo a mí se me ha olvidado lo que leí. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo les voy a adelantar lo que tienen que leer. Si tienen tiempo, lo leen, pero de todas maneras, entonces yo les doy un tiempo en la clase para que vuelvan a leer o los que no hayan leído puedan hacerlo, ¿sí? Sí, claro, también, profe. Entonces ese tiempo podría ser una hora o, no sé, ustedes me dicen allí en el momento de la clase, ¿sí? Listo. Bien. Bueno, entonces espero que haya sido de provecho la clase. Mediante la próxima semana, entonces recuerden, las preguntas del taller son estas que hemos respondido el día de hoy, esas 3 preguntas. 3 o 4, no recuerdo en este momento. O sea, para entre semana no nos deja ningún otro taller. Esto lo tienen que escribir, mandármelo al correo, ¿sí? Esto que hemos respondido hoy. O al WhatsApp también se puede decir, profe, Bueno, sí, al WhatsApp el también, personal. pero preferiblemente al correo. Si no lo pueden mandar al correo, envíenlo al WhatsApp. Pero, es que a veces se me borran los mensajes y entonces pues pierden ustedes también allí, o pierden tiempo allí volviéndomelo a enviar. Listo. Pero entonces ya saben que tienen que escribir eso que hicieron hoy o que vieron en la clase, escribirlo a mano o en computadora y enviarme, ¿sí? Listo, profe. Bien, entonces no siendo más por el momento, no sé si tienen algo más que comentar. Por mi parte, no. De parte de los demás. No, profesor. Bien. Bueno, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana de hoy. Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima clase, el próximo domingo, por el favor de Dios. Ok. Bueno, chao. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Bien, Hasta luego. bien, con gusto. Chao. Bien.